Arrestaron a una gitana y la colocaron en una celda con las reclusas más peligrosas. No sabía que su propia familia la había incriminado por 150,000 pesos. Cuando le informaron al jefe del centro de detención que la nueva sabía leer la suerte, la mandó llamar. Y al escuchar sus palabras, quedó en shock. Queridos amigos, antes de continuar, comprueben si están suscritos a nuestro canal. No olviden darle me gusta y compartir su opinión sobre nuestra historia en los comentarios. Que disfruten la escucha. Año 1984. Teodoro Luz nunca creyó en el destino. A sus 21 años trabajaba honradamente, reparaba tuberías, cambiaba grifos, lidiaba con bajantes corroídos en viviendas colectivas donde cada centímetro cuadrado valía oro. Sus manos eran de oro, como decían los vecinos, y su carácter, tan fiable como una tubería de hierro colado fabricada antes de la guerra. Una mañana de mayo lo llamaron al número 17 de la calle Flores. Una antigua vivienda colectiva donde se había instalado temporalmente un campamento gitano. La dueña del piso, doña Clara, corría de una habitación a otra, lamentándose. Teodoro, querido, sálvanos. Estos invitados han dejado todo el sistema de agua para destruirlo. El agua inunda la cocina y los vecinos de abajo ya amenazan con quejarse al consejo de administración. Teodoro tomó sus herramientas y subió al tercer piso. Al cruzar el umbral, fue invadido por olores desconocidos, hierbas aromáticas, humo de cigarrillos, algo exótico y cautivador. Voces resonaban en las habitaciones, femeninas, melodiosas, masculinas, rudas, pero cálidas. La cocina le dio la bienvenida con un charco junto a la estufa y un grifo que silbaba. Teodoro se arrodilló y comenzó a desmontar la conexión. Se concentraba en su labor cuando escuchó detrás de sí. Abuela, mira, vino un hombre amable a arreglar el agua. Está muy joven. Se dio vuelta y se quedó inmóvil. Junto a la ventana estaban sentadas dos mujeres, una anciana con un pañuelo floreado y una joven. Dios mío, qué belleza tenía. Su piel morena parecía haber absorbido el sol del sur, su cabello negro caía por los hombros y sus ojos, oscuros y profundos, en ellos se reflejaba una sabiduría ancestral. Estrella, no distraigas al hombre, gruñó la vieja. No estoy distrayendo, abuela rara. Solo observo. La chica sonrió y el corazón de Teodoro se saltó un latido. La anciana tendió la mano. Muéstrame la mano, hijo. Te pagaré por tu trabajo, y de paso veré qué te espera. No hace falta, señora, murmuró Teodoro tímido, pero extendió la mano. Estrella se puso de pie y se acercó. Teodoro sintió un aroma sutil, lavanda y algo más indefinible. Abuela, permite que lo lea, pidió la joven en voz baja. La vieja miró a su nieta con sorpresa, pero asintió. Estrella tomó la mano de Teodoro entre sus cálidas palmas. El contacto quemó, como si le diera una descarga eléctrica. Interesante, susurró, deslizando el dedo por las líneas. Muy interesante. ¿Qué dice? Murmuró casi imperceptiblemente Teodoro. Conocerás a una mujer que cambiará toda tu vida. Por amor a ella estarás dispuesto a todo. ¿Y ella? Ella dejará atrás su mundo anterior para construir uno nuevo contigo. Los ojos de Estrella se encontraron con los suyos, y Teodoro comprendió, estaba hablándole de sí misma. 3 meses de encuentros secretos. Teodoro acudía a la vivienda colectiva con cualquier excusa, ajustar un grifo, revisar una tubería. Estrella lo esperaba junto al portal o en un parque cercano. Hablaban de todo, de los libros que ella leía a escondidas de su familia, de su trabajo, de sus sueños. No quiero vagar toda la vida, confesó ella un día, sentados en un banco del parque. Quiero un hogar, un verdadero hogar. Que los niños vayan a la escuela, no que aprendan a leer y escribir a medias. ¿Y tu familia? No lo entenderán. Para ellos soy una traidora, respondió Estrella con un suspiro. Pero el corazón es más fuerte que las tradiciones, Teodoro.
Si amas, amas para siempre. Cuando el campamento se preparó para irse, Estrella se quedó. La abuela Rada lloró, maldijo, pero finalmente abrazó a su nieta. Sé feliz, hija. Pero recuerda, siempre puedes regresar. Se casaron en la pequeña iglesia de la Santa Trinidad en el invierno de 1987. Testigos, los compañeros de trabajo de Teodoro y doña Clara. Estrella llevaba un sencillo vestido blanco que ella misma cosió, pero nadie lucía más bella en el mundo. Señor, susurraba delante del altar, danos larga vida e hijos. Pasaron 14 años sin que llegara un hijo. Estrella rezaba, peregrinaba a monasterios, buscaba tratamientos médicos. Y cuando perdió la esperanza, sucedió un milagro. En 2000 nació Milena, diminuta, de piel morena y ojos grandes y oscuros. Cuando la partera la colocó sobre el pecho de su madre, no lloró, la mirada era tan seria que parecía comprenderlo todo. Serás sabia, dijo la abuela Rada al llegar al bautizo. Tiene los ojos de mi tatarabuela, la vidente. Infancia de Milena. La casa en la calle Bolívar, donde vivió la familia, se convirtió en un lugar especial. Teodoro añadió un taller para su esposa. Allí Estrella cosía por encargo, recibía a quienes buscaban consejo o ayuda. La máquina de coser vibraba de mañana a noche. El olor de las telas se mezclaba con el de las hierbas secas que Estrella colgaba del techo, lavanda para la tranquilidad, hierba de San Juan para la salud, menta para claridad mental. En un rincón rojo colgaba un icono de la Virgen María, ante el cual rezaban cada noche. Teodoro se bautizó ampliamente, al estilo ruso, Estrella lo hizo rápidamente, al estilo gitano, pero rezaban al mismo Dios. Señor, susurraba Estrella con Milena entre los brazos, concede a mi hija un camino recto y verdadera felicidad. Los niños del vecindario se burlaban. Gitana ladrona, ¿dónde está tu campamento? Pero Milena nunca lloró ni se quejó. Levantaba la barbilla, como le enseñó la abuela Rada. No somos peores que otros, nieta. Solo diferentes. Y ahí está nuestra fuerza. A los 8 años sucedió lo primero. La vecina doña Sina perdió el anillo de su difunta madre, sencillo, con una turquesa, pero valioso como recuerdo. Lloró una semana y registró toda la casa. Milena jugaba en el patio cuando se acercó a doña Sina. ¿Y en el tarro de harina lo buscó? ¿En qué tarro, niña? En el rojo, en la cocina. El anillo está allí. Doña Sina no le creyó al principio, pero volvió apresurada llorando. El anillo apareció donde Milena dijo, se había caído mientras ella amasaba. ¿Cómo lo supiste? Le preguntó Estrella por la noche. No lo sé, mamá. Lo vi. Como un sueño despierta. Estrella se persignó. Es un don, hija. Un don de Dios. Solo recuerda, ayuda a la gente, pero no tomes más de lo que se ofrece de corazón. Dios todo lo ve. La abuela Rada volvía cada verano. Enseñaba a su nieta a leer las líneas de la mano, contaba cuentos gitanos, cantaba viejas canciones, iba un gitano por el camino blanco, buscaba su fortuna en el valle audaz. Recuerda, Milena, le decía bajo el naranjo del jardín, nosotros, los gitanos, estamos acostumbrados a ser libres. Pero la libertad no es solo el camino bajo tus pies. Es elegir a quien amar, a quien ayudar, cómo vivir. Tú escogerás tu camino, pero nunca olvides tus raíces. Milena absorbía cada palabra. Aprendió a distinguir a las personas por la voz, por la forma de andar, a entender lo que se oculta tras una sonrisa o una lágrima. Juventud y primeros pasos. En la escuela Milena destacaba. Sus asignaturas preferidas eran literatura y ciencias sociales, las que ayudan a comprender el alma humana. Los compañeros la respetaban, ya no se burlaban, incluso le pedían consejo. «Los Luz, ¿tú sabes leer el futuro?», preguntó una vez Katarina Voronovo. «¿Me dirás si Damián me ama o no?». «No leo el futuro, Katia».
Solo veo cosas, a veces, respondió Milena. Y sobre Damián, es un buen chico, pero ahora no está para el amor. Está preparándose para entrar a la universidad. Y era cierto, un mes después Damián le confesó a Catarina que quería centrarse en sus estudios. Luego, Milena ingresó a la universidad en la Facultad de Psicología. 5 años de carrera completa, largo, pero era lo que había soñado toda su vida. Hija, ¿por qué no buscas algo más cerca de casa? Se preocupaba Teodoro. ¿Qué se te ha perdido en esa ciudad? Papá, allí están los mejores profesores. Quiero ser una verdadera psicóloga, ayudar de verdad a las personas. En 2019 se mudó a una residencia estudiantil. La habitación era minúscula, 12 metros cuadrados compartidos, pero era suya. Al principio, su compañera Ana miraba con desconfianza las infusiones de hierbas y los libros de quiromancia de Milena, pero después se acostumbró. ¿De verdad puedes ver el futuro?, le preguntó una noche. No exactamente el futuro. Más bien posibilidades. Lo que puede pasar si una persona sigue haciendo lo que hace. Milena ganaba un poco de dinero haciendo lecturas simbólicas, cobraba lo que le quisieran dar. Los estudiantes venían con preguntas sobre exámenes, amor, carreras. Los profesores, con problemas más serios. Ella ayudaba a encontrar cosas perdidas, a entender relaciones, a tomar decisiones importantes. El dinero no es lo más importante, repetía las palabras de su madre. Lo importante es que la persona reciba lo que necesita. En otoño de 2021 recogió de la calle una gata pelirroja, flaca, con una pata herida. La llevó al veterinario y la cuidó. La llamó Luna, por el alma. Era una gata inteligente y cariñosa, parecía entender cuando su dueña estaba triste y venía a acurrucarse en su regazo. En 5º año, Milena ya era reconocida como una de las mejores estudiantes. Su tesis trataba sobre la influencia de las tradiciones étnicas en la formación de la personalidad. Su tutora decía: tú, Milena, tienes una combinación rara, mente analítica y comprensión intuitiva de las personas. Serás una excelente psicóloga. En casa estaban orgullosos. Teodoro decía a los vecinos por las tardes: mi Milenita pronto será psicóloga titulada. Ayudará a la gente. Estrella rezaba: gracias, Señor, por una hija tan inteligente y bondadosa. Concédele encontrar la felicidad. Y como si el destino hubiera escuchado aquella oración de madre, preparaba un nuevo giro. Marzo de 2024. Milena estaba en su cuarto preparando la defensa de su tesis cuando sonó el teléfono. En la pantalla, mamá. Hija, la voz de Estrella temblaba de lágrimas, ven rápido. Algo le pasó a tu padre. Los pasillos del hospital olían a cloro y dolor ajeno. Milena corría por el largo pasillo del área de cardiología, con el corazón latiendo sano pero desgarrado por el miedo. Teodoro yacía en una sala compartida, conectado a monitores que dibujaban líneas irregulares de vida. El rostro gris, los labios azulados, como si ni siquiera allí tuviera suficiente oxígeno entre todas esas máquinas. Papito, Milena tomó con cuidado su mano. Estaba fría, callosa, de tantos años de trabajo honesto. Mi niña, sonrió débilmente Teodoro. No debiste venir, debes estudiar. Calla, papá. ¿Qué dicen los médicos? El doctor Bolinsky, jefe de la unidad, era un hombre de unos 50, con ojos cansados. Hablaba directo, como con familiares de pacientes graves. Enfermedad coronaria isquémica, estrechamiento crítico de las arterias. Se necesita una intervención con stents. Urgente. ¿Y sin operación? Negó con la cabeza. 1 mes, tal vez 2. ¿Y con la operación? Años de vida. Años normales. Pero el costo, suspiró. 280,000 pesos. Los stents son importados, muy caros. En casa,
Estrella iba y venía por la cocina como un ave herida. Le temblaban las manos al preparar el té. Mamá, siéntate. Vamos a hablar con calma. ¿Con calma, Milenita? Sollozó Estrella. Tenemos 80.000. ¿Y el resto? 200.000 es una fortuna. Pediremos un crédito. ¿Quién nos va a prestar? Tu papá ya no trabaja, la pensión es pequeña, yo solo coso en casa. Estrella se secó los ojos con el delantal. Bueno, entonces coseré día y noche. Aceptaré cualquier pedido. Y así fue, desde ese día la máquina de coser no se detenía hasta bien entrada la noche. Estrella aceptaba todo, arreglar abrigos viejos, dobladillos de cortinas, trajes de graduación. Los ojos se le pusieron rojos del esfuerzo, las manos le temblaban al atardecer. Mamá, así no puedes seguir. Te vas a enfermar. ¿Y qué otra cosa puedo hacer, hija? Es tu papá, la voz se le quebró. Cada tarde la familia se reunía frente al ícono y allí reinaba una solemnidad especial. Incluso la abuela Rada vino, a pesar del dolor en sus piernas. Señor, susurraba a ella, haciéndose la señal de la cruz con manos temblorosas, no te lo lleves antes de tiempo. Danos tiempo para conseguir el dinero. Tú ves cuánto nos esforzamos. Milena entregó toda su beca familiar, 9.000 pesos. Aumentó las consultas de lectura de mano, atendía a 5 o 6 personas al día. Las manos le dolían por tanto contacto con palmas ajenas, su mente zumbaba con los problemas de otros, pero no podía parar. ¿Cuánto cobras por la lectura? Preguntaban los clientes. Lo que puedan dar de corazón. En 2 semanas logró una suma modesta. El encuentro. El parque de abril despertaba de su letargo invernal. Los brotes en los árboles se hinchaban, el aire olía a tierra húmeda y a los primeros narcisos. Milena estaba sentada en su banco habitual junto a la fuente, allí reinaba la calma, la gente paseaba despacio, muchos se detenían. Hoy le tocó un cliente difícil, un hombre de unos 45 años, bien vestido, pero con los ojos de un animal acorralado. Habló de problemas en su negocio, del divorcio y de que sus hijos no querían verlo. No se apresure con decisiones, dijo Milena, mirando su palma. ¿Ve esta línea? Es una crisis pasajera. Para el verano todo mejorará. Con los hijos, tenga paciencia. Lo quieren, solo están enfadados ahora. El hombre la escuchó atento y asintió. En sus ojos apareció la esperanza, esa misma por la que Milena hacía esto. Gracias, niña. Tal vez tienes razón. Toma, ofreció 1.000 pesos. Es demasiado. Pongamos 500. Tome, tome. Me ha dado paz de alma. Cuando se fue, Milena guardó el dinero sin percatarse de alguien que se acercaba demasiado. De pronto su bolso con libros cayó al suelo, y los tomos se dispersaron por el sendero. «Ay, perdón», dijo una voz joven, alarmada. ¡Qué torpe! Milena levantó la vista y ante ella estaba un joven de unos 24 años, alto, rubio y con ojos grises amables. Se sonrojaba recogiendo sus libros. Psicología de la personalidad, fundamentos de consultoría, leyó los lomos. ¿Eres estudiante? Sí, 5º año. Milena tomó los libros de sus manos. Gracias. Espera, vaciló el joven. Debo confesar algo, te choqué a propósito. ¿Qué? Bueno, es que, se ruborizó más aún, te observaba con ese hombre. Tan bella, tan auténtica. Quise conocerte, pero no supe cómo acercarme. Así que hice esto de tonto. Milena rió por primera vez en semanas. Su risa sonó clara y alegre. ¡Qué forma de presentarse! ¿Y si me hubiera asustado? Entonces me habría disculpado y me habría ido. Pero no te asustaste. Él extendió la mano. Timoteo, Timoteo Corballo. Milena, Milena Luz.
En una cafetería cerca del parque tomaron té con pastel. Timoteo habló de sí mismo, se graduó en un colegio técnico de construcción, trabaja como gerente de ventas en la empresa Construinvest. Buen sueldo, 60,000 pesos, tiene coche y alquila un estudio. ¿Y tú? Es decir, ¿eres adivina? Preguntó con cautela. Psicóloga, casi. ¿Y lo de la lectura de manos? Solo un trabajo extra. Necesito ayudar a mi familia. Y contó sobre su padre, la enfermedad, la operación. Fue mesurada, sin llorar, pero Timoteo vio cómo temblaban sus manos. 280,000, repitió pensativo. ¿Y ya cuánto han conseguido? 110,000. Mi madre cosiendo día y noche, yo con lecturas. Pero es poco. Y el tiempo corre, los médicos dijeron que hay que operar ya. Timoteo guardó silencio, reflexionó y luego dijo con decisión. Yo doy el dinero. ¿Qué? Milena no lo creía. Te conozco solo hace 2 horas. ¿Y qué? Los padres de tu futuro marido deben estar sanos, respondió con seriedad. ¿Futuro marido? Milena rió, pero su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Por qué no? Tengo 24, casi como tú. Ya es hora de pensar en formar una familia. Timoteo cubrió su mano con la suya. Es una broma, pero igual te presto el dinero mañana. La primavera del amor. Las semanas siguientes pasaron como un hermoso sueño. Cada tarde, luego de clase, Milena se encontraba con Timoteo. Paseaban por la ciudad primaveral, hablaban de todo, libros, películas, como debería ser una familia de verdad. Sabes, dijo una vez en esa misma cafetería, nunca he conocido a alguien como tú. Ves a la gente al fondo. Sabes que necesita una persona. Y eres buena. Mi madre y mi abuela me enseñaron, ayuda a la gente y Dios te ayudará. ¿Tu madre también ve el futuro? Raramente. Ella cose. Pero cuando le piden. Milena guardó silencio. ¿Tú, no te molesta que seamos medio gitanos? ¿Por qué habrías de molestarte? Respondió sorprendido. No me importa la sangre. Lo que importa es el corazón. Del hospital llegaron buenas noticias, el estado de Teodoro se estabilizó y la operación fue programada para comienzos de mayo. Con la ayuda de Timoteo reunieron casi toda la suma necesaria. Hija, dijo Teodoro cuando Milena fue a verlo, cuéntame de ese chico. ¿Es serio? Sí, papá, contestó ella. Llévalo a conocer a casa. Si lo amas, no escondas tus sentimientos. La vida es corta, eso ya lo entiendo mejor que nadie. En casa, Estrella recibió a Timoteo con cautela, pero con cortesía. Puso la mesa, lo interrogó sobre su trabajo y sus planes. Observó cómo miraba a su hija con ternura y admiración. Un buen chico, le dijo luego a Milena tras su partida. Pero sé cuidadosa, hija. No todos aceptan nuestras raíces. Y cuando él sepa toda la verdad. Mamá, él ya lo sabe. Sabe que somos medio gitanos. Ahora falta ver si lo acepta su familia, contestó Milena con firmeza. Por la noche, Timoteo habló de su familia con voz triste. Perdí a mi padre cuando tenía 10 años en un accidente automovilístico. Mi madre estuvo sola mucho tiempo, luego se casó con Germano Crutello. Es buena persona, pero piensa que soy un fracasado. Dice que estudié en un colegio técnico, no en instituto, que trabajo como gerente, no como jefe. ¿Y tu madre? Siempre le obedece. Teme contrariarlo, suspiró Timoteo. Quieren que me case con Elena, hija de conocidos, su papá es fiscal, su madre médica. Buena familia, como se dice. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que te amo, lo abrazó. Y no necesito a nadie más. Milena se apoyó en su hombro, pero algo frío se movió en su pecho. Las palabras de su madre resonaban en su memoria,
no todos aceptan nuestras raíces. Timoteo, dijo en voz baja, ¿y quizás es mejor no hablarles aún de mí? Conocernos un poco más. ¿Por qué? Se sorprendió. Quiero presentarte a mi madre. Que vea lo maravillosa que eres. ¿Estás seguro? Por supuesto. El sábado iremos. Mamá preparará la comida y podrán conocerse bien. Milena asintió, pero por dentro sentía un sobresalto de ansiedad. Algo no iría bien. Algo saldría mal. Presentimiento de desgracia. La noche previa al encuentro con los padres de Timoteo, Milena pasó en un semisueño inquieto. El sueño llegaba por fragmentos, trayendo visiones confusas, rostros distorsionados por el desprecio, palabras que duelen más que bofetadas, puertas que se cierran para siempre. En el sueño más vívido, ella estaba en una casa desconocida, todo relucía en frío metal y mármol. Una mujer elegante la miraba con repugnancia, mientras Timoteo permanecía a su lado con la cabeza baja y en silencio. Cayó cuando su madre pronunció palabras terribles. Cayó cuando Milena extendió la mano. Cayó cuando ella se fue sola en la oscuridad nocturna. Se despertó en sudor frío, con el corazón latiendo como un ave enjaulada. Afuera amanecía, una aurora rosa, suave, engañosamente tranquila. Luna, susurró a su gata pelirroja acurrucada a sus pies, ¿qué hago? La gata abrió sus ojos amarillos, ronroneó con compasión y se restregó en su mano. En ese simple gesto estaba toda la verdad del mundo, se ama no por el origen, sino por lo que tienes en el corazón. Timoteo llegó a mediodía. La vio pálida y temerosa, intentó animarla. Hey, hermosa, ¿por qué esa cara triste? Hoy es una celebración, conocerás a mi futura suegra. Chem, Milena le tomó la mano, ¿y si algo sale mal? ¿Qué podría salir mal? Se sorprendió. Mi mamá verá lo maravillosa que eres y te amará tanto como yo. ¿Y si no les gusta que sea mitad gitana? Timoteo se detuvo, la volteó hacia él. En sus ojos grises hubo un destello, sorpresa, confusión. Pero su voz sonó firme. Milenita, te amo a ti, no me importa lo que piensen los demás. Incluso si son mis padres. Y si tengo que elegir entre tú y ellos, elegiré a ti. Sus palabras fueron convincentes, pero algo dentro de Milena siguió apretándose de nerviosismo. Antes de salir, pasó por casa de la abuela Rada. La anciana estaba sentada junto a la ventana, tejiendo calcetines para su nieto. Incluso a los 84 sus manos no podían estar quietas. Abuela, voy a conocer a los padres de Timoteo. Tengo miedo. Rada dejó el tejido y tomó el rostro de su nieta con sus manos arrugadas. Sé tú misma, hija. La verdad siempre encuentra su camino. Recuerda, no somos peores, solo distintos. En eso está nuestra fuerza y nuestra belleza. ¿Y si no me aceptan? Entonces no merecen tenerte. Los ojos de la anciana se encendieron con un fuego que los años no habían apagado. Eres hija de un pueblo libre, nieta de quienes cantaban a las estrellas y leían destinos en las líneas de las manos. Llevar ese legado es un honor, no una vergüenza. La abuela Rada persignó a su nieta. Ve, Milena. Pase lo que pase, pasará. La verdad saldrá a la luz. En la casa del frío lujo. La vivienda de los Corballo estaba en un barrio prestigioso, 2 pisos, columnas en la entrada, césped cuidado y coches caros en la entrada. Todo hablaba de riqueza, estatus y el lugar social que los dueños protegían con celo. Carmen Corballo los recibió en el recibidor, una mujer de unos 58 años, elegante, con un traje impecable y una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Detrás, Germano Crutello, un hombre corpulento con mirada severa y apretón firme. Mamá, Germano, ella es Milena. Timoteo abrazó a Milena por los hombros, la que te conté. Mucho gusto, extendió Carmen su mano. El contacto fue formal, frío. Por favor, pasen, tomen asiento.
La sala impactaba por su lujo, muebles de cuero, lámpara de cristal, cuadros en marcos caros. La mesa desbordaba con salmón, caviar y quesos finos. Pero el ambiente estaba tenso, como antes de la tormenta. «Siéntate, Milena», indicó Carmen, señalando el sillón frente a ella. «Timoteo me dijo que eres estudiante». «¿De qué facultad?» «De psicología, quinto curso de la especialidad». «Ya veo. ¿Y tus planes luego de graduarte?» «Quiero ser psicóloga familiar, ayudar a resolver conflictos y relaciones». Germano bufó. «Psicología, ahora está de moda. Antes la gente se arreglaba sin psicólogos». «La gente siempre ha necesitado ayuda», respondió Milena con calma. «Antes acudían a los sacerdotes o a los ancianos. Ahora existen especialistas». «Es una perspectiva interesante», Carmen la observaba con atención. «¿Y tus padres a qué se dedican?» «Mi padre es maestro fontanero en una empresa, y mi madre cose desde casa y atiende encargos». «Profesiones de manuales», comentó Germano. «Entiendo». Su tono sonó condescendiente, pero Milena se mantuvo firme. «Son honestas. Mi padre lleva 30 años ayudando a la gente, reparando tuberías. Sin gente como él ningún edificio duraría». «Claro, claro», asintió apresurada Carmen. «¿Y tu madre? ¿Solo cose?» La pregunta sonó retorcida, como si buscara engaño. Milena sintió como algo se tensaba adentro, pero respondió con honestidad. «Principalmente cose. A veces lee manos si se lo piden». Un silencio pesado. Carmen se puso pálida, Germano frunció el ceño. Timoteo la miró desconcertado. «¿Lee manos?» La voz de Carmen tembló. «O sea, ¿es adivina?» «No adivina. Ella cose, pero tiene el don de ver ciertas cosas. Ayuda con consejos». «¿Y usted también lee?», preguntó Carmen, inclinándose como si observara una amenaza. «A veces, si alguien realmente lo necesita». «Entiendo», Carmen apartó la mirada. «¿Y de dónde es su familia?» Milena se puso erguida. Llegaba el momento de la verdad. «Mi papá es del pueblo cercano». «¿Y tu madre?» «Es mitad gitana». «¿O sea gitana?» La voz de Carmen se agudizó. «A medias. Mi madre es gitana, mi padre no. Pero no oculto mis raíces». Carmen se levantó abruptamente y caminó por la sala. Germano la miraba con repugnancia apenas disimulada. Timoteo permanecía en silencio, apretando los dientes. «Entendido», al fin dijo ella. «Todo está claro». Ruptura de esperanzas. «Timoteo, ¿puedes venir a la cocina?» La voz de Carmen sonó artificialmente educada. «Mamá, hablemos aquí, por favor». «A la cocina», te dije. Salieron. La puerta quedó entreabierta. Milena escuchó involuntariamente cada palabra. «Has traído a nuestra casa a una adivina». «Una gitana», la voz de Carmen temblaba de furia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Mamá, ella es una chica maravillosa». «¿Maravillosa?» «Te ha hechizado, como todas esas gitanas». «Reacciona». «¿Qué dirá la gente?» «Tu carrera se arruinará, nuestra reputación». ¿Reputación? Yo la amo». «¿Amor?», intervino Germano. «Eso no es amor, es una obsesión. Escúchame, chico, si te casas con ella, no recibirás ni un peso de herencia. Y te despido del trabajo de inmediato». «No pueden hacerlo». «Claro que sí», gruñó el padrastro. «Mi empresa, mi dinero, mis reglas». Milena se levantó en silencio. En el pecho todo se petrificó, no había dolor ni resentimiento, solo vacío. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se encontró con Timoteo. Su rostro estaba pálido y desconcertado. «Milena, espera».
Adiós, dijo ella en voz baja y salió rumbo al autobús, sin mirar atrás. Milenita, espera. Timoteo la alcanzó junto a la verja. Perdónalos, no entienden. Yo entiendo, Milena se giró y lo miró. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero su voz fue firme. Lo entiendo todo. Déjame tiempo para hablar con ellos, explicarles. No hace falta que expliques nada, Tim. Todo está claro. Se subió al autobús sin mirar atrás. Timoteo quedó inmóvil en la verja, con los puños cerrados, mirando cómo el transporte se alejaba. 2 semanas de agonía. Las siguientes 14 jornadas fueron una tortura para ambos. En casa, las conversaciones no cesaban. Recupérate, hijo, repetía Carmen cada día. Ella te embrujó, como todas esas adivinas. ¿Qué ves en ella? ¿La belleza? Hay muchas bellezas como esa. Eres joven y enamoradizo, añadía Germano. Se te pasará. Pero el escándalo nos perseguirá toda la vida. Conoce a Elena Anderra, decía insistente la madre. Papá es fiscal, mamá doctora. Niña bien educada, buenos modales. Timoteo llamaba a Milena, pero con menor frecuencia. Posponía encuentros con excusas. Su voz reflejaba confusión y cansancio por la lucha. Necesito tiempo para pensar, dijo un día. Todo se ha vuelto muy complicado. ¿Qué es tan complicado de elegir entre amor y prejuicios? Preguntó Milena. Tú no entiendes. Es mi familia. No puedo simplemente abandonarlos. ¿Y a mí sí puedes abandonarme? Timoteo guardó silencio. Un viernes por la noche apareció en la residencia estudiantil, con el rostro demacrado y mirada apagada. Milena comprendió sin necesidad de palabras. Lo siento, dijo con tristeza. No estoy listo para esto. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizá vivamos separados un tiempo y luego. ¿Luego qué? Ella respondió con amargura. ¿Te casarás con Elena Anderra y me recordarás como un bonito error de juventud? Milena. Vete, Tim. Vete con tu familia, tu reputación y tu bienestar. Yo me las arreglaré. Él permaneció un instante, con la boca abierta como queriendo decir algo, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue hacia su coche. Milena observó cómo arrancaba y se marchaba sin detenerse. Solo entonces se permitió llorar. Un mes sin Timoteo se sintió como una enfermedad. Milena se sumergió en los estudios, tesis, exámenes, últimos semestres antes de graduarse. Pero incluso rodeada de libros sentía un vacío, como si le hubieran arrancado la parte más esencial del alma. En la casa de los Corballo reinaba un silencio inquietante. Timoteo caminaba taciturno, iba al trabajo sin hablar, en casa callado. Rechazaba los intentos de su madre por presentarlo a Elena Anderra con indiferencia helada. No me gusta como parece últimamente, susurraba Carmen a su marido por la noche. ¿Y si aún no ha olvidado a esa gitana? Mientras tanto, las vecinas en el salón de belleza murmuraban a sus espaldas. ¿Has oído que el hijo de los Corballo anduvo de romance con una gitana? Con una adivina, dicen. ¿Qué dices? Creí que era un muchacho tan respetable. Mamá, deja de escuchar cotilleos, reprochaba cansado Timoteo. Lo que pasó, ya pasó. Pero su madre veía a través de sus ojos que él no había olvidado ni soltado la mano. Germano Crutello estaba inquieto por razones distintas. Los rumores habían llegado a su círculo empresarial. En la última reunión, su socio, el señor Sémenes, comentó con ambigüedad. He escuchado, Germano, que hay algo romántico en tu familia. ¿Tu hijo enredado con alguien de esa profesión antigua? Tonterías, desestimó Germano. Pasiones de juventud. Es comprensible, pero sepa que nuestra clientela es conservadora, valores católicos, familia tradicional.
Si se corren esos rumores sobre raíces gitanas en nuestra empresa, no terminó, pero el mensaje fue claro. Grandes contratos que implicaban millones podrían caer por rumores sobre romances poco convencionales en la familia de un heredero. Esa noche Germano fumaba en el balcón, pensando en la situación. Prohibirle a Timoteo verla no bastaba, él era obstinado, quizás contra viento y marea se casaría con ella. Había que actuar más radicalmente. Esto debe acabarse de raíz, murmuró, encendiendo un cigarrillo. A través de un socio, contactó con el capitán de policía Drosello. Se reunieron en un café discreto en la periferia. Pablo Drosello estaba fatigado, 44 años de servicio, divorciado, un hijo estudiante que necesitaba alojamiento. Su sueldo como capitán era limitado, y las deudas lo asfixiaban. Pablo, tengo una solicitud delicada, comenzó Germano. Hay una persona que perjudica a mi familia. Una gitana. Practica negocios ilegales, advina cobrando sin licencia y no paga impuestos. ¿Qué pretende?, preguntó Drosello con recelo. Que desaparezca de nuestra vida. Por un buen tiempo. Germano deslizó un sobre la mesa. Esto es el pago por resolver el problema. Drosello su mirada pasó del sobre a Germano. ¿Comprendes lo que me estás pidiendo? Claramente. Se la puede acusar de negocios ilegales o evasión de impuestos. Hay suficientes artículos en la ley. El capitán enmudeció, presa de la culpa. Su conciencia gritaba, esto está mal, es vil. Pero su deuda, el hijo aún vivía en un piso compartido, sin poder ahorrar para su propia vivienda. ¿Tiene pruebas de que esa chica es culpable?, preguntó con voz ronca. ¿Qué pruebas?, encogió de hombros Germano. Todas esas adivinas son iguales, cobran, no pagan impuestos. Incumplen la ley. El capitán tomó el sobre. La conciencia cedió ante las circunstancias. Nombre y dirección, por favor. Milena Luz. Calle Bolívar 17. El amanecer de la sentencia. Llegaron al alba. Milena despertó con el estruendo golpeando la puerta, insistente, amenazante. Luna se acurrucó bajo la cama, presentía que algo grave ocurría. Abraham, policía. Teodoro, aún débil tras la operación, apenas se sostenía. Estrella, con manos temblorosas, se puso una bata y se persignó. Señor, ¿qué sucede? Registro. El capitán Drosello entró en casa seguido por 2 agentes. Pongan los documentos sobre la mesa. ¿Por qué motivo? Milena observaba desde la puerta de su habitación, pálida pero serena. Por emprendimiento ilegal y evasión fiscal. Drosello evitaba mirarla a los ojos. ¿Trabaja leyendo las manos sin registro? Soy estudiante. Ayudo con consejos. ¿Y cobra por eso? A veces la gente agradece con algo. Entonces es actividad empresarial. Drosello asintió a los agentes. Procedan con el registro. Revolvieron cajones, libros, hasta frascos de harina en la cocina. Buscaban pruebas, dinero, o simplemente humillarla, mostrar poder. Estrella lloraba abrazando una foto de su boda. La abuela Rada rezaba ante el ícono. Señor, protege a la inocente. No dejes que los malvados destruyan un alma pura. Listo, preparen todo, ordenó Drosello. Acompáñenla para declarar. Milena comprendió que no era solo un interrogatorio, la estaban arrestando. Tranquila se vistió, empaquetó mudas, cepillo de dientes, un libro, como si fuera a un viaje, no a prisión. Mamá, papá, no se preocupen, abrazó a sus padres. Todo saldrá bien. Dios traerá la verdad. Hija, Estrella sollozó. ¿Por qué? Porque no somos como ellos quieren, respondió Milena con suavidad. En el coche, intentó llamar a Timoteo. Tonos, llamada cancelada. Reintentó varias veces, sin éxito. No contestó.
Tras las rejas. El centro de detención la recibió con el chirrido de cerraduras, gritos de guardianes, olor a comida de reclusas y sudor ajeno. La celda era la número 12, 8 catres, 7 reclusas y ella, la octava. Nueva, ¿cierto?, dijo una mujer de unos 40 con tatuajes en el brazo, mirándola de arriba abajo. ¿Por qué estás aquí? Por emprendimiento ilegal, respondió Milena. ¿Adivinadora? Se rió Isabel, ya convicta por robo en tiendas. Entonces no te predijiste la cárcel. Las demás se unieron en burlas. Milena se dirigió al catre en una esquina sin defenderse, sin hablar. Se arrodilló frente a un ícono improvisado de envoltorios de caramelos y rezó en silencio. Oh, creyente, se mofó Isabel. Pues reza, reza. A ver si Dios te escucha. El bullicio poco a poco se apagó. Algo en la calma de la novata apaciguaba las lenguas más maliciosas. Los días pasaban lentamente. Milena leía, ayudaba a escribir cartas a quien no sabía, escuchaba historias ajenas. No se quejaba, no lloraba ni se lamentaba. Valeria Quirzano cumplía condena por fraude grave, tenía 45 años, era universitaria y exdirectora de una agencia de viajes. Su voz tenía peso en la celda. «Eres extraña», le dijo a Milena al final de la primera semana. «No lloras ni te lamentas. Aunque es una locura encarcelarte por leer manos. ¿Y qué sentido tiene quejarse?» Milena cosía una funda rasgada de alguna vecina. «Las cosas son como son». ¿Y no le tienes miedo? Sí, miedo tengo. Pero el miedo es un mal consejero. Valeria miró a Milena con interés. ¿Y de verdad puedes leer manos? A veces veo algo. Entonces intenta leer la mía. Milena tomó su mano y recorrió sus líneas con el dedo. Cerró los ojos, se concentró. En 3 días recibirás buenas noticias de tu abogado. Muy buenas. Tu caso se cerrará pronto. Valeria sonrió con escepticismo. Mi abogado dice que quedan al menos 5 años. 3 días, repitió Milena con confianza. 3 días después, el abogado apareció radiante y agitado. Valeria, el testigo principal se retractó. Admitió que te incriminó por dinero. El caso se cierra, en 1 semana estarás libre. Valeria quedó atónita, luego fijó la vista en Milena. ¿Tú lo predijiste? No sé cómo, admitió Milena con honestidad. Solo lo vi. Valeria tomó su mano. Perdona que dudara, musitó. Realmente tienes un don. Desde entonces cambió la atmósfera en la celda. La dejaron de molestar, empezaron a buscarla por consejo. A una le predijo una carta del hijo, a otra la reducción de su condena. Y todo se cumplió. Ella no es cualquiera, susurraban las mujeres. Es vidente. Milena rezaba cada noche, no tanto por su liberación, sino por fuerza para soportar la prueba. Y por que sus padres no se quebraran ante el dolor. Tras la llamada del superior. 2 semanas después, la vigilante se acercó. Luz, al despacho del jefe. Un escalofrío le atravesó el pecho, la llamaban por buenas noticias o por noticias muy malas. Milena, sin esperar noticias buenas, sintió que algo estaba por cambiar. Caminó por el pasillo con el corazón acelerado. ¿Qué vendría ahora? ¿Acusaciones nuevas? ¿O la libertad? Se detuvo ante una puerta con el cartel director del centro. Respiró hondo. Lo que estuviera al otro lado, pensó, lo enfrentaría. Debía enfrentarlo. Ante la autoridad. La oficina del director reflejaba severidad, escritorio de roble, retratos institucionales, bandera en un rincón. Detrás del escritorio, un hombre de unos 48 años, con canas en el cabello oscuro y ojos castaños cansados. El coronel Borislao Crespo llevaba 15 años al frente del centro, había ascendido de teniente a coronel, reputado como justo y honesto.
pero en su rostro había algo más que severidad, un dolor personal. El dolor que devora desde adentro cuando se pierde lo más querido, y aún así la vida exige seguir. Hace 6 meses el cáncer se llevó a su esposa Elena, dejando un vacío en las esperanzas del futuro. Su hija Carolina, de 12 años, era lo único que lo mantenía al borde del abismo del desaliento. «Siéntese, Luz», le indicó, señalando la silla frente al escritorio. Milena se sentó, con la espalda erguida. Incluso en aquella oficina oficial, no había perdido ese aire de dignidad especial que no venía del orgullo, sino del profundo reconocimiento de su propio valor. Puso las manos sobre las rodillas y miró al coronel directamente a los ojos, sin desafío, pero tampoco con sumisión. «Llegan informes interesantes», dijo Borislav hojeando una carpeta de documentos. «Dicen que en tu celda ocurren cosas extrañas. Las mujeres están más tranquilas, hay menos peleas, casi no hay quejas. Y todo empezó desde que tú apareciste. La gente solo quiere que los escuchen», respondió Milena con una sabiduría que no llega con los años, sino con la comprensión del dolor ajeno. Cuando se entiende a la persona, cuando la ven no como un número de casos sino como un alma viva, se siente alivio. Y aún así, el coronel dejó los papeles a un lado. Algo en aquella joven mujer hacía caer la distancia oficial. «Escuché que les predices el futuro a las personas», añadió. «A veces veo algo. Pero solo si la persona está dispuesta a enfrentar la verdad». Milena inclinó la cabeza, examinando su rostro. «Y la verdad no siempre es fácil». Borislav sintió un estremecimiento interno. En su mirada no había atrevimiento ni intención de impresionar. Solo la calma seguridad de alguien que sabe algo importante del mundo y está dispuesta a compartirlo. ¿Y a mí? Guardó silencio como quien se asoma a un precipicio, sin saber si saltar o retroceder. ¿Puedes decirme algo? En los últimos meses su vida se había convertido en una sucesión de decisiones dolorosas: el funeral de Elena, las noches sin dormir junto a la cama de su hija, visitas a médicos que hablaban de una operación de corazón con riesgo. Un 50% de éxito, 50% de perder lo único que le quedaba. ¿Estás seguro de que quieres saber? No había burla ni superioridad en la voz de Milena. Solo una advertencia: algunas verdades cambian a la persona para siempre. Borislav asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Aferrarse a la racionalidad no respondía a la pregunta principal: ¿vivirá Carolina? Deme la mano. El coronel extendió la palma derecha. El contacto fue inesperadamente cálido, tranquilizador, como cuando una madre toma la mano de un niño asustado. Milena cerró los ojos, deslizó un dedo por las líneas de su vida, y Borislav sintió algo extraño, como si aquella joven leyera en su piel un libro del destino, página tras página. «Perdió a su esposa», dijo en voz baja Milena sin abrir los ojos. Las palabras cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un pozo profundo. «Hace muy poco. El dolor aún está fresco, como una herida sin curar. Y también tiene una hija enferma. Del corazón». Borislav se estremeció. Solo los médicos y las personas más cercanas sabían eso. Pero no se trataba de la información en sí, cualquiera podría averiguarla. Era como lo decía ella, con tal ternura y comprensión, como si ella misma hubiera pasado por ese dolor. «Tiene miedo de la operación. Los médicos dicen que hay mucho riesgo». Pero, Milena abrió los ojos, lo miró fijamente, y en su mirada el coronel vio algo que aceleró el latido de su corazón: esperanza. «La niña mejorará. Seguro que mejorará. Solo que no se debe posponer la operación hasta otoño. Háganla en julio». Y además, guardó silencio como si escuchara una voz que solo ella oía. «Volverá a ser feliz. No pronto, pero lo será». «¿Cómo sabes eso?» Su voz tembló y se sentó. «¿Cómo sabes los plazos?» «Yo no se lo conté a nadie». «No lo sé. Simplemente veo».
El coronel se volvió hacia la ventana, donde un trozo de cielo se asomaba tras los barrotes. Tenía los ojos llenos de lágrimas, las primeras en muchos meses. Esa conversación sobre la operación en julio ya había tenido lugar con el cirujano cardíaco, pero solo ayer, y Borislav no se lo había contado a nadie. Pero no era eso lo importante. Lo importante era que, por primera vez en medio año, alguien le decía, vas a ser feliz. Y él creyó. Gracias, dijo con voz ronca, sin darse vuelta. Puede ir. Retorno del fantasma del pasado. Todos los días Teodoro Luz iba al centro de detención con paquetes para su hija. Los médicos le prohibieron esfuerzos intensos tras la operación de corazón, pero ¿puede un padre quedarse tranquilo en casa cuando su hija está tras las rejas? Estrella horneaba los pasteles de repollo favoritos de su hija y empacaba ropa abrigada, y él caminaba cargado con todo eso por la ciudad, luchando contra la fatiga y el dolor en el pecho. Estaba en la fila de otros parientes afligidos, con una bolsa de comida en la mano, cuando escuchó una voz conocida. Don Teodoro. Se dio vuelta, Timoteo Corballo. Pero ¿cómo había cambiado? Pálido, demacrado, con ojos en los que se reflejaba algo doloroso. No era el joven seguro que una vez se sentó a su mesa y hablaba de amor. ¿Tú? Teodoro no sabía si alegrarse o enojarse. El pecho se le llenó de una ola de ira que se ahogó en lástima. ¿Qué haces tú aquí? Supe que arrestaron a Milena. Timoteo tragó saliva con esfuerzo, y Teodoro vio sus manos temblar. Es por mi culpa, ¿verdad? ¿Por la de mi familia? El viejo fontanero miró largamente al joven. Quiso gritarle, acusarlo, derramar todo su dolor de padre que ve sufrir a su hija sin poder ayudar. Pero en los ojos de Timoteo se leía tal desesperación, un arrepentimiento tan profundo, que el enojo dio paso a otra cosa. Comprensión de que ese chico también era víctima de su propia debilidad y de los prejuicios de otros. Puede ser, dijo en voz baja. Tal vez alguien tenía muchas ganas de que Milenita desapareciera de tu vida para siempre. Tengo que ayudarla. Tengo que arreglar esto. En la voz de Timoteo sonaba una determinación desesperada que casi convenció a Teodoro. Ya es tarde para arreglarlo, hijo, las palabras salieron pesadas como piedras. Cuando ella te llamó, no contestaste. El golpe dio justo en el blanco. Timoteo se puso aún más pálido, los labios le temblaron. Recordó aquella llamada matutina. Apareció el número de Milena y, sin pensarlo, pulsó rechazar. Supuso que ella quería reanudar la relación y él necesitaba tiempo para pensar. No sabía que era un grito de ayuda. Don Teodoro, permítame ayudar. Buscaré un abogado, uno bueno. Haz lo que quieras. Teodoro hizo un gesto cansado con la mano. Pero ya es tarde. Demasiado tarde. Ese mismo día, Timoteo se presentó en el centro de detención y pidió ver al director. Borislav Crespo lo recibió en su despacho, escuchó en silencio, y con cada palabra el rostro del coronel se volvía más impenetrable. Quiero ver a Milena Luz. Yo, soy su prometido. Ex prometido, corrigió fríamente el coronel, con un tono de burla apenas disimulado. Si no, ¿por qué no la visitaste en un mes? Timoteo se sonrojó hasta las raíces del cabello. Tuvimos problemas en la relación, pero ahora. Ahora es tarde. Borislav lo miró con abierto desprecio. Hay una investigación en curso, las visitas están prohibidas. Pero puedo ayudar. Puedo conseguirle un abogado, pagar una fianza. No hay fianza prevista. El coronel se levantó de su escritorio, dando por terminado el encuentro. Consigue el abogado si te remuerde la conciencia. Pero eso no recupera el tiempo perdido. Timoteo se fue con las manos vacías, pero al día siguiente realmente contrató al mejor abogado de la ciudad, Rafael Samoilo, especializado en delitos económicos. Gastó todos sus ahorros, pidió un préstamo, pero tenía que hacer algo. Al menos intentar redimirse. Investigación nocturna.
Tarde por la noche, cuando el centro de detención se sumía en el inquietante sueño de presos y guardias, Borislav Crespo estaba en su oficina revisando el expediente de Milena Luz. Afuera, la lluvia primaveral golpeaba los cristales como si exigiera que al mundo de la justicia le entrara al menos una gota de verdad. Cuanto más leía, más dudas le surgían. El caso estaba claramente fabricado, a simple vista. Las declaraciones de los testigos eran forzadas, decían haberla visto recibiendo dinero por adivinaciones, pero sin detalles, ni montos, ni fechas, ni circunstancias. No había documentos financieros. Ninguna queja de ciudadanos. Hacienda no tenía ninguna reclamación. Lo que más le inquietaba era la actitud del capitán Drosello. Normalmente un investigador meticuloso, capaz de pasar semanas en los detalles, en este caso actuó con prisa y descuido. Como si quisiera cerrar el caso rápidamente y olvidarlo. La predicción de Milena resonaba en su mente: operación en julio, la hija mejorará. Borislav decidió comprobarlo de inmediato. Tomó el teléfono, marcó al cardiólogo. ¿Doctor Bolinsky? Quisiera programar la operación de mi hija para julio. Excelente decisión, coronel. La voz del médico sonaba con genuina alegría. Justo en julio estará con nosotros el mejor cardiólogo infantil del país, el profesor Cobales. Solo estará un mes en nuestra clínica, luego se va a Europa para un trabajo permanente. No habrá otra oportunidad como esta, créame. Borislav colgó con las manos temblorosas. No sabía nada del profesor Cobales. Milena no podía saberlo, y sin embargo lo predijo con exactitud. ¿Y si tenía razón en eso? Al día siguiente, el coronel llamó a su despacho al jefe de seguridad del centro, el teniente coronel Méndez, un operativo experimentado, que sabía escarbar profundo y no hacer preguntas innecesarias. Víctor, necesito que investigues discretamente a una persona. El capitán Drosello. Especialmente sus movimientos financieros del último mes. ¿Sospechas de corrupción? Méndez entendía con media palabra. Sospecho de que fabricó un caso. Borislav miró por la ventana, donde entre los barrotes se vislumbraba un trozo de cielo libre. Y si es así, todos somos cómplices de una injusticia. Méndez era un profesional de alto nivel. En 2 días encontró lo que buscaba: transferencias a la cuenta de Drosello, llamadas grabadas por el sistema de escucha, reuniones en cafés discretos. La conexión con Germano Crutello era clara como la línea del destino en una palma. Jefe, está todo claro, informó a Borislav, desplegando los documentos sobre la mesa. Drosello cobró por un caso falso. El cliente fue ese constructor Crutello. El motivo es evidente: el muchacho de su familia salía con una gitana y querían resolver el problema. ¿Las pruebas son sólidas? Irrefutables. Transferencias, grabaciones, testigos dispuestos a declarar. Drosello está acabado, y los que lo contrataron, también. La hora del juicio. A la mañana siguiente, Borislav mandó llamar al capitán Drosello. Este entró con su habitual aire profesional, pero el coronel notó que le temblaban las manos, la frente perlada de sudor. La conciencia lo carcomía como un gusano. Siéntate, Pablo. Vamos a hablar con franqueza. A sus órdenes, coronel. Cuéntame todo sobre el caso Luz. Pero con la verdad. Drosello se removió en la silla, evitando la mirada directa. Un caso común. Actividad empresarial ilegal, evasión de impuestos. Mentira, dijo Borislav tranquilamente, sin ira ni decepción, solo con el cansancio de quien ha visto demasiada bajeza humana. Y los dos lo sabemos. Abrió una carpeta, sacó impresiones de operaciones bancarias y las extendió como abanico sobre la mesa. 150,000 pesos. Transferencia de Germano Crutello a tu cuenta. La fecha: un día antes de iniciar el proceso contra Luz. ¿Por qué, Pablo? El rostro de Drosello se volvió blanco como las calorías. No entiendo de qué habla.
Otra mentira, Borislav encendió la grabadora en la mesa. Escucha. Del altavoz salió la voz de Drosello, grabada automáticamente por el sistema de escuchas. Necesito garantías de que la chica es realmente culpable. Y la respuesta de Germano. ¿Qué garantías? Todas esas gitanas son iguales. Cobran dinero y no pagan impuestos. Drosello se encogió, como si le doliera físicamente. Entendió que todo había terminado. Carrera, reputación, futuro, todo al abismo por unos malditos miles de pesos. ¿Puedo explicarlo? Se lo explicarás al fiscal. Borislav se levantó de la mesa. En sus ojos no había rabia, sino algo peor, decepción. Y ahora tienes dos opciones. O confiesas y entregas a los que te contrataron, o te enfrentas a cargos por falsificación de pruebas, abuso de poder y toda una lista de delitos. ¿Y si confieso? Pena condicional, expulsión del cuerpo. Pero no prisión. Drosello permaneció en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el sol de mayo que brillaba tras la ventana. Su vida estaba en ruinas. Su hijo no recibiría el apartamento, su esposa se apartaría, sus colegas lo despreciarían. ¿Y todo para qué? Por un dinero que ya se había gastado en reformas. Lo contaré todo, dijo en voz baja, como quien confiesa un pecado mortal. Todo, tal como fue. El derrumbe de la mentira. Drosello estaba en el despacho del fiscal como un condenado a muerte. Le temblaban las manos al firmar la declaración, cada letra dolía, pero no tenía elección. Las pruebas se apilaban como una montaña de acero, transferencias, grabaciones, testimonios. 15 años de servicio honesto tachados por un solo acto. Entonces, capitán, el fiscal lo miraba con evidente repulsión. Usted recibió dinero de Germano Crutello para fabricar el caso contra Milena Luz. Sí, respondió con voz ronca Drosello. ¿Por iniciativa de quién? De Crutello. Dijo que esa chica molestaba a su familia y pidió que la apartara del camino. Cada palabra le pesaba en el pecho. Su hijo nunca lo perdonaría, su esposa lo dejaría, y sus colegas, no se atrevía a imaginar cómo lo mirarían quienes confiaron en su integridad. ¿Carmen Corballo participó en la conspiración? Sí. Tenía miedo de que su hijo volviera con la gitana. Decidieron juntos resolver el problema de forma radical. Carmen esperaba su destino tras la pared del despacho. De dama elegante se había convertido en una mujer temblorosa, que entendía que su obsesión por la reputación trajo la verdadera vergüenza. Germano Crutello ya había confesado, intentando culpar a Drosello, pero los documentos hablaban por sí mismos. Salida hacia la luz. Milena estaba de pie ante las puertas del centro de detención, respirando el aire de la libertad. El sol parecía más brillante, el cielo más alto, y cada sonido de la ciudad era como una sinfonía de renacimiento. En sus manos llevaba el certificado de rehabilitación, disculpas oficiales de la Fiscalía y documentos de indemnización, una suma considerable del Estado por el daño moral y otros 150,000 que Germano debía pagar por orden judicial. Pero el dinero no era lo más importante. Lo esencial era que la verdad había triunfado, que la justicia se impuso, que podía volver a respirar con el pecho lleno. Teodoro y Estrella la esperaban en la puerta. Su padre más delgado, envejecido, pero con los ojos brillando de alegría que encogieron el corazón de Milena. Su madre lloraba sin esconder las lágrimas, abrazándola tan fuerte como si temiera que todo fuera un sueño. «Hija, mi hija», susurraba Estrella, acariciando su cabello. Dios escuchó nuestras oraciones. Abuela Rada estaba sentada en el coche. Ya no podía caminar, pero sus ojos brillaban de triunfo. Lo sabía, nietecita. Sabía que la verdad saldría a flote. Nuestra sangre es fuerte, no nos tumban tan fácilmente. En la iglesia de la Santísima Trinidad, donde se casaron sus padres, la familia celebró un oficio de acción de gracias. El padre Giorgio, que bautizó a Milena cuando era bebé, la bendijo.
El Señor te puso a prueba, hija, y tú resististe. Ahora vive con el corazón limpio y recuerda, a través de ti, Él mostró a los demás que el bien es más fuerte que el mal. Nuevas oportunidades. El dinero, 430,000 pesos, abría caminos que antes solo podían soñarse. Teodoro no necesitaba solo una operación de colocación de stents, sino un tratamiento integral en la mejor clínica cardiológica del país. Borislav Crespo resultó ser no solo un oficial honesto, sino también un hombre agradecido. Al enterarse de la situación del padre de Milena, recurrió personalmente a sus contactos en el ámbito médico. Teodoro, dijo una tarde de junio, al llegar a su casa, tengo una recomendación para el profesor Castillo. El mejor cirujano cardíaco del país. Ha aceptado encargarse de su caso. ¿Cuánto costará? Preguntó Teodoro con cautela. Tenemos suficiente dinero, papá, respondió Milena con suavidad. Y lo que falte, Borislav lo pondrá. No pondré, lo prestaré, corrigió el coronel. Sin intereses ni fecha de devolución. Es mi forma de agradecer lo que su hija hizo por mi familia. La operación fue un éxito. El profesor Castillo colocó 3 stents, realizó una angioplastía. Teodoro renació. Voy a vivir 20 años más, bromeaba desde la habitación de la clínica privada. Hasta podré cuidar nietos. Estrella lloraba de felicidad y Milena sabía que esto era solo el comienzo de una nueva vida. Una amistad inesperada. Borislav se convirtió en visitante habitual de la casa en la calle Bolívar. Ya no venía como director del centro de detención, sino como amigo de la familia. Ayudaba a Teodoro con la rehabilitación, charlaba con Estrella sobre los hijos, escuchaba los sabios consejos de la abuela Rada. Eres un buen hombre, Borislav, decía la anciana cuando él la ayudaba a levantarse. Dios te cruzó con nuestra Milena por una razón. El coronel se sonrojaba como un adolescente. En aquella casa, impregnada de calidez y amor, su alma herida comenzaba a sanar. No había lujos, ni muebles caros, ni símbolos de estatus, pero sí una paz que había perdido desde la muerte de su esposa. Estrella cocinaba para él platos tradicionales gitanos, arroz con cordero, panecillos con hierbas, alba dulce. Le enseñaba palabras en romaní y le contaba las tradiciones de su pueblo. Nosotros, los gitanos, valoramos la amistad por encima de la riqueza, le explicaba. Si alguien ha compartido pan y sal con nosotros, es de la familia. Borislav sentía que en su vida aparecía lo que siempre le había faltado, una familia de verdad. No una unidad formal, sino un organismo vivo donde todos se preocupan unos por otros. Le ofreció a Teodoro un trabajo como técnico de mantenimiento en el centro de detención. Buen sueldo, cerca de casa. No sé cómo agradecerte, decía Teodoro, abrumado. No tienes que agradecer nada. Solo vive feliz. La pequeña princesa. En julio, Carolina vino a casa de su padre antes de la operación. Una niña de 12 años con enormes ojos castaños y rostro pálido. La enfermedad había dejado su huella, movimientos cuidadosos, respiración rápida, pero una sabiduría que no era propia de su edad vivía en su mirada. Milena la conoció por primera vez cuando Borislav la llevó de visita. Carolina se aferraba a su padre, mirando con cautela a la desconocida. Carolina, ella es Milena, presentó Borislav. La misma de la que te hablé. ¿De verdad predijiste que me iba a curar? Preguntó la niña directamente. No lo predije, lo vi, respondió suavemente Milena, sentándose a su altura. A veces veo cosas buenas en el futuro de las personas. Y tu futuro es muy brillante, Carolinita. ¿Y mi mamá? ¿También se curará? La pregunta llevaba tanto dolor que a Milena se le cortó el aliento. Borislav se volvió, aún incapaz de hablar con su hija sobre la muerte de su esposa. Tu mamá es ahora un ángel, dijo Milena con cuidado. Te mira desde el cielo y se alegra cuando estás feliz. Y cuando estés triste,
Solo mira las estrellas, ella está allí, entre las más brillantes. Carolina asintió con seriedad, como un adulto. Luego, de repente, preguntó: ¿Y tú sabes contar cuentos? La operación cardíaca se realizó, como había visto Milena, con éxito. El profesor Cobales, llegado de Europa especialmente, llevó a cabo una complicada intervención para reemplazar una válvula. Durante 6 horas, Borislav no pudo quedarse quieto, mientras Milena lo acompañaba, sosteniéndole la mano. Todo saldrá bien, repetía. Yo lo vi. Y así fue. Carolina despertó de la anestesia, sonrió a su padre y lo primero que preguntó fue: «Papá, ¿dónde está la tía Mila?» ¿Tía Mila?, se sorprendió Borislav. Sí. Me leía cuentos cuando tenía miedo de la operación. Es muy buena. ¿Puedo llamarla tía Mila? Borislav miró a Milena y en sus ojos ella vio lo que temía ver: gratitud, afecto o tal vez algo más. La conversación decisiva. Agosto llegaba a su fin. Carolina se recuperaba, ganaba peso, corría por el jardín, reía. Los médicos estaban satisfechos y el profesor Cobales, antes de regresar a Europa, le dijo a Borislav: «Su hija vivirá una vida plena. Podrá tener hijos, hacer deporte, viajar. La enfermedad quedó atrás para siempre». Esa noche, mientras estaban en el jardín de la casa de los Luz, Borislav, Milena y Carolina convaleciente, el coronel dijo de repente: «Milena, ¿puedo hablar contigo?» «¿En serio?» Carolina jugaba con la gata Luna, Teodoro y Estrella regaban las flores, y la abuela Rada dormía en su sillón. La noche era cálida y tranquila, impregnada del aroma del jazmín y una sensación de paz. «Claro», respondió Milena, con el corazón acelerado. Borislav se levantó, caminó por el sendero como buscando palabras. Se detuvo y la miró. «He pensado mucho. Después de todo lo que ha pasado. Después de que salvaste a Carolina, de que me ayudaste a creer en el futuro», guardó silencio. «Sé que es pronto para hablar de esto. Mi esposa murió hace apenas 6 meses, mi hija acaba de sanar. Pero no puedo callar más». Milena lo miraba, conteniendo la respiración. En sus ojos vio lo que ya sabía, pero temía admitir incluso ante sí misma. «Estoy enamorado de ti», dijo simplemente. «Y quiero que seas mi esposa. Junto al lago donde nace el futuro». El lago, en el crepúsculo de octubre, respiraba niebla y silencio. El agua reflejaba los últimos destellos del atardecer, dorados, carmesíes, como cobre fundido. Allí, en un viejo banco junto al agua, pasaban las tardes en familia: Borislav, Milena, Carolina, a veces venían también Teodoro y Estrella. Allí, Carolina aprendió a no temer la profundidad, y Borislav le contaba historias sobre su madre. Milena le tomó la mano, y ella sintió el leve temblor de sus dedos. «Hace 8 meses creía que mi vida había terminado. Tras la muerte de Elena, cuando Carolina enfermó, pensé que la felicidad se había ido para siempre». Su voz traía una pena que nunca se iría del todo. El recuerdo de la mujer que le dio una hija y que se fue demasiado pronto. Pero ahora, ese dolor no destruía, sino que purificaba, como el fuego que quema el pasado para dar paso a lo nuevo. Tenía miedo de volver a amar, continuó, mirando los patos en el agua. Miedo de traicionar su memoria. Miedo de abrir el corazón y volver a perderlo todo. Milena escuchaba, y dentro de ella ocurría ese milagroso proceso que sucede cuando 2 personas se atreven a confiar por completo. Cuando entre ellos solo queda la verdad, sin adornos, sin necesidad de agradar, sin miedo al rechazo. Y entonces apareciste tú. Borislav se volvió hacia ella, con estrellas reflejadas en sus ojos. «Me enseñaste a creer otra vez en los milagros, enseñaste a mi hija a reír. Me mostraste que el bien es más fuerte que el mal y que el amor vence al miedo». Se arrodilló sobre la hierba húmeda, sin importar el caro traje. En sus manos, una pequeña caja con un anillo,
sencillo pero hermoso. Sé mi esposa, Milena. Sé madre de Carolina y madre de nuestros hijos. Milena miró a ese hombre fuerte, que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, y comprendió, este era el momento en que el destino te sonríe. Cuando todas las pruebas, el dolor y las lágrimas cobran sentido, porque llevan a esto, a un amor que sana y da esperanza. Tomó su rostro entre sus manos, lo besó en la frente, luego se inclinó hacia su mano y la besó con ternura. Sí, Borislav. Hace tiempo que espero estas palabras. Preparativos para una nueva vida. Carolina recibió la noticia como una victoria personal. La niña de 14 años, que había aprendido demasiado pronto que era la pérdida, ahora brillaba de felicidad, iba a tener una mamá. No una nueva esposa para su papá, sino mamá. Tía Mila, digo, mamá, se corregía, sonrojándose. ¿Puedo ayudarte a elegir el vestido? Iban juntas a las tiendas de novias, Milena, Carolina y Estrella. La niña examinaba cada diseño con seriedad, como una asesora profesional. Este es demasiado pomposo. Este, muy simple. Pero este es perfecto. Papá se va a quedar sin palabras. Los compañeros de Borislav respetaron su decisión. Durante esos meses, habían visto el cambio en su jefe, más tranquilo, más amable, con una nueva luz en la mirada. Y el caso de la corrupción de Drosello solo reforzó su reputación como un hombre justo y con principios. Borislav eligió bien, comentaban. Una mujer valiosa. Y quiere a su hija como si fuera suya. Abuela Rada, a pesar de su edad, se encargó de organizar la parte gitana de la boda. El casamiento en la iglesia está bien, nieta. Pero sin nuestras tradiciones, la fiesta no está completa. Borislav debe entender que no solo se casa con una muchacha, entra en nuestra familia. 2 ceremonias, un solo amor. La boda religiosa se celebró en la iglesia de la Santísima Trinidad, donde se casaron los padres de Milena. Borislav insistió en un matrimonio ante Dios. De verdad, ante Él. Que bendiga a nuestra familia. Carolina fue delante, con su vestido de dama de honor en rosa suave y flores en el cabello. Irradiaba alegría, y los feligreses sonreían con ternura al ver a una niña que había encontrado su familia. El padre Giorgio, quien bautizó a Milena de bebé, habló con emoción. El Señor los ha probado, hijos míos, y ustedes han superado la prueba. Ahora caminen juntos por la vida, en la alegría y en el dolor, en la enfermedad y en la salud. Después de la boda, la celebración continuó en la casa de los Luz. Abuela Rada, a pesar de su debilidad, realizó un antiguo rito gitano. Ató las manos de los recién casados con una cinta roja, los cubrió con pétalos de rosa y cantó canciones tradicionales en su lengua. Hijo mío, le dijo a Borislav en su español entrecortado, ahora eres uno de los nuestros. Milena es tu esposa, nosotros somos tu familia. Cuídala, ámala, y sus hijos serán felices. Borislav, de la mano de su esposa, sentía que, por fin, tenía una familia. No solo se había casado, había sido acogido como uno más del clan. El primer año del nuevo mundo. La casa de campo de Borislav se transformó con la llegada de Milena. Las habitaciones frías se llenaron de calor, flores en las ventanas, fotos familiares, aroma de repostería casera. La gata Luna exploraba su nuevo reino con aire importante, y Carolina, por primera vez en mucho tiempo, sentía que vivía en un verdadero hogar. Milena defendió su tesis con honores. El tema, sobre etnopsicología de las relaciones familiares, no fue casual. Su director la recomendó para un doctorado, pero Milena eligió la práctica. Abrió un consultorio de psicología familiar donde combinaba métodos modernos con técnicas tradicionales, a veces tomaba la mano del paciente, leía el rostro, aplicaba saberes antiguos de su pueblo. ¿De verdad ves el futuro?, le preguntaban los clientes. Veo posibilidades, respondía. ¿Y cuál de ellas se vuelve realidad? Depende de tus acciones.
Carolina estudiaba en el liceo, estaba entre las mejores alumnas. Soñaba con ser cirujana cardíaca, como los médicos que le salvaron la vida. Con 13 años ya planeaba entrar a un colegio médico tras graduarse. «Mamá, ¿es cierto que tendré un hermanito o hermanita?», preguntaba mientras cocinaban. «¿Te gustaría?», respondía Milena con una sonrisa. «Mucho. Le enseñaré a leer y a montar en bici». Epílogo. Mayo de 2025, un año después. La terraza de la casa de campo estaba envuelta en la frescura del atardecer. Carolina se preparaba para pasar a los cursos superiores del liceo. Ya planeaba su ingreso al colegio médico. Borislav leía en su sillón, Luna dormía junto a la chimenea. Milena, de pie junto a la ventana, con las manos sobre su vientre apenas notorio. Casada, feliz y, lo más importante, embarazada. La vida que crecía en su interior era el símbolo de todo lo que habían superado. El símbolo de que el bien realmente vence al mal y el amor es más fuerte que el miedo. Borislav, dijo sin girarse, vamos a tener que comprar otra cunita. Él levantó la vista del libro, no comprendió al principio. Luego lo entendió, se levantó de un salto, corrió hacia ella y la alzó en brazos. ¿De verdad? ¿Tú, nosotros? Sí, mi amor. Vamos a tener un bebé. Carolina saltó del sofá. Sí. Tendré un hermanito o hermanita. Seré la mejor hermana mayor del mundo. Luna abrió los ojos amarillos, observó el alboroto y bostezó con solemnidad, lo entendía todo. La familia crecía, y eso estaba bien. ¿Dónde están ahora? Timoteo trabajaba como capataz en otra ciudad. A veces enviaba saludos en las fiestas, breves y sobrios. Nunca se casó, aunque propuestas no le faltaban. Se lamentaba del amor perdido, pero el orgullo no le permitía escribir a Milena para pedir perdón. Carmen Corballo vivía sola en su gran casa. Germano se marchó tras el juicio, incapaz de soportar la vergüenza. Carmen envejeció, adelgazó, pasaba mucho tiempo mirando por la ventana. Se arrepentía, pero el orgullo no le dejaba extender la mano primero hacia su hijo. Germano perdió el negocio, trabajaba ahora como capataz. Entendió el precio de sus prejuicios, pero era tarde. El dinero se fue en multas y abogados, su reputación destruida, sus amigos lo abandonaron. Drosello trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado. Su hijo nunca recibió el apartamento, su esposa apenas soportó la vergüenza. Cada día maldecía el momento en que aceptó el soborno. La sabiduría de las generaciones. Abuela Rada falleció tranquila, en su sueño. Antes de partir, llamó a Milena. ¿Ves, nietecita? Como Dios lo ha ordenado todo. A cada uno lo que merece. El bien siempre gana, solo hay que creer y no perder la humanidad. Milena estaba en la terraza recordando esas palabras, entendiendo su profundidad. La vida no es una lucha entre el bien y el mal, sino una elección constante entre ambos. Y cada persona decide por sí misma que triunfará en su corazón. La felicidad no está en que todos te acepten, pensaba, mirando las estrellas, la felicidad está en encontrar a quien te ame tal como eres. Borislav la abrazó por detrás, puso las manos sobre su vientre. ¿En qué piensas? En que hemos recorrido un largo camino para llegar aquí. ¿Te arrepientes de algo? No, sonrió Milena. Todo estuvo bien. Incluso el dolor. Porque nos llevó el uno al otro. Las luces se encendían en la casa, Carolina preparaba té. Luna ronroneaba en algún rincón esperando la cena. Una noche cualquiera de una familia feliz. Y en esa simplicidad estaba su mayor riqueza, el amor que lo vence todo.